Sergio, ¿nos ayudas a hacer un close-up en la pantalla? Porque luego los hermanos quieren ver los videos también. Son muy chiquitos. Ahorita lo acercas acerca la cámara y la pantalla para que los hermanos también allá en casa vean el video. Es básicamente la lectura de lo que vamos a ver hoy, pero con unas imágenes acerca de lo que es el altar de oro. Así que vamos. Harás asimismo un altar de madera de acacia para quemar el incienso. Será cuadrado y medirá 45 centímetros de largo por 45 de ancho por 90 de alto, con cuerpos de cabecina tallados de la misma madera del altar. Y cubrirás de oro puro su cubierta, sus paredes en derredor y sus cuerpos, y harás en derredor una cornisa de oro. Y harás también 2 anillos de oro debajo de su cornisa, a sus 2 esquinas a ambos lados suyos, para meter las varas con que será llevado. Harás las varas de madera de acacia y las cubrirás de oro. Y pondrás el altar delante del velo que está junto al arca del testimonio, delante del propiciatorio que está sobre el testimonio, donde me encontraré contigo. Y Aarón quemará incienso aromático sobre él. Cada mañana cuando aliste las lámparas lo quemará. Y cuando encienda las lámparas al anochecer, quemará el incienso de nuevo, como rito perpetuo delante de Jehová por vuestras generaciones. No ofreceréis sobre él incienso extraño, ni holocausto, ni ofrenda, ni tampoco derramaréis sobre él libación. Y sobre sus cuerpos hará Aarón expiación una vez al año con la sangre del sacrificio por el pecado para expiación. Una vez en el año hará expiación sobre él por vuestras generaciones. Será un santo a Jehová. Bueno, ahí está. Quería que viéramos este pequeño video. Escuchábamos también ahí el texto de Éxodo capítulo 30, versos del 1 al 10, que es la lectura correspondiente a la séptima aliyá de nuestra porción Tetzaveh. Bueno, la versión que escuchamos es la versión tradicional en Reina Valera 60. No lo encontramos en otra versión, ¿verdad? Así que, bueno, pero como diría el maestro de Torah, Yosef Sánchez, cuando le dicen a él que por qué sigue utilizando la Biblia Reina Valera 60 después de ya de tantos años de conocer las raíces hebreas, y lo cuestiona porque él en todos sus estudios que tiene, que comparte, siempre utiliza la Reina Valera 60, y él explica que pues realmente es la mejor versión para compartir. Quizás no sea la mejor versión para estudiar, para aprender, pero sí es la mejor versión para compartir porque es la más conocida, es la que todas las personas pues tienen presente. Se han aprendido versos de memoria de esta versión, y él utiliza el ejemplo del rey David. Cuando David llegó al templo y estaba siendo perseguido, y preguntó ahí a los sacerdotes, a los levitas, que si no tenían algún arma, porque iban ellos necesitados de armamento y estaban siendo perseguidos por enemigos. Y los sacerdotes le dicen: aquí es el templo, aquí no hay armas, ¿no? Pero le dicen: está por ahí guardada la espada de Goliat, la que tú le quitaste cuando lo mataste, está guardada ahí como un trofeo.
y el rey David dijo: ninguna como esta. ¿Sí? O sea, ninguna como esta es especial. Y bueno, el maestro Yosef dice que así se refiere él a la Reina Valera, como la espada de Goliat, dice que es la espada del gigante porque es la más fuerte, la que todo el mundo conoce y ha conocido, y él dice: ninguna como esta, para poder compartirle a las personas y que entiendan con su propia versión de las Escrituras las verdades que el Eterno nos ha revelado. Así que bueno, utilizamos hoy esta versión, pero también quería que vieran en el video, no sé si lograron apreciar la posición que tenía el altar de oro dentro del Mizcán. ¿En dónde es que se encontraba ubicado el altar de oro dentro del Mizcán? Porque eso es muy, muy importante en lo que es el aprendizaje de cada uno de los elementos que estaban ahí en el Mizcán, en el santuario. ¿Alguien sabe dónde estaba ubicado? ¿Observó o ya sabía? ¿En qué lugar preciso ordenó el Eterno debía de estar ubicado el altar de oro? ¿Alguien sabe? ¿A la 1? ¿A las 2? Bueno, quiero que pensemos en esto. El Mizcán representa el camino a la redención, ¿sí? El Mizcán representa a Yeshua, y cada una de las partes del Mizcán representan a Yeshua, y el Mizcán completo representa a Yeshua. Entonces, Él es el camino, ¿verdad? Yeshua dijo: yo soy el camino. Y el Mizcán está representando un camino desde que, supongamos que nosotros vamos a entrar en el Mizcán, estamos de frente. La semana pasada hablábamos de los atrios y hablamos de lo que era, digamos, pues los límites del atrio, del patio del Mizcán. Y hablamos de la puerta principal del Mizcán, que dijimos que tenía una sola puerta, que representa a Yeshua. Entonces, supongamos que nosotros estamos de frente para entrar en el Mizcán. Cruzamos la puerta, y una vez que entramos al Mizcán, ¿qué es lo primero que nos topamos? Lo primero que está ahí, digamos, estorbando tu camino. Es decir, no puedes sacarle vuelta. Está ahí, lo primeritito que estaba dentro del Mizcán, hermanos, ¿qué era? No. El altar de cobre o de bronce, como se le conoce. Lo primero es el altar de bronce, conocido también como el altar de los sacrificios. Entonces, ¿cómo no me traje hay otro video que tenemos por ahí, que es como un recorrido virtual, ¿verdad? En YouTube hay recorridos virtuales por el Mizcán. Es diferente que el templo. El templo, cuando Salomón hizo el templo, fue ya distinto, mucho más grande, con mucho más cosas, pero en esencia es lo mismo. El Mizcán, recuerde, lo dijimos la semana pasada, es el diseño original que está en el cielo. Entonces, al cruzar la puerta del Mizcán, lo primero con lo que te topabas era con el altar de los sacrificios. Es decir, tú no puedes avanzar en tu camino hacia la redención sin pasar por el altar de los sacrificios. Por eso el Rab Shaul escribió: con el Mesías estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, sino que el Mesías vive en mí. Por eso Yeshua decía: si alguno quiere seguirme, tiene que negarse a sí mismo, tiene que tomar su cruz cada día y seguirme. Entonces, el sacrificio es lo primero que te encuentras en el camino a la redención. Esa negación, esa disposición para renunciar absolutamente a todo con tal de seguir en ese camino de redención. Entonces, el altar de los sacrificios era lo primero que encontrabas en el camino. Una vez que pasabas
el altar de los sacrificios, entonces sí te encontrabas con este otro elemento que dijeron ahorita, que era la fuente. La fuente de bronce, aunque también era de cobre. Esta fuente ¿qué era lo que hacía esta fuente? Purificar. ¿Sí? Su función era purificar. Dicen los sabios que también hacía la función de como un espejo, porque esta fuente era de cobre y en aquellos tiempos se utilizaba este material a manera de espejo. No había espejos como los que tenemos hoy. Entonces tenía esa función. Ahí se purificaban los sacerdotes para entrar al santuario, pero también hacía este efecto de espejo. Entonces esa fuente, la cual también en este recorrido tenemos que pasar, representa sin lugar a dudas la palabra del Eterno, que nos purifica, que nos santifica, que nos muestra también nuestra condición. Hay esta ilustración en las Escrituras de la palabra como un espejo. ¿Se acuerdan? ¿Qué dice la palabra de eso cuando habla de sí misma como un espejo? Dice que nadie se mira en un espejo solamente como para no hacer nada. Si tú te miras en un espejo es porque quieres corregir algo, ¿no? Cuando tú te miras en un espejo, ¿qué es lo que buscas? O alguno de ustedes se mira en el espejo nada más para decir qué lindo soy, qué bonito soy. ¿Para qué nos vemos en los espejos? Para ver está mal puesto, que traemos mal. Sí, estamos buscando alguna imperfección, algún problema. Creo que nos salió peor esto. No sé qué causa el ruido, pero quizás sea la guitarra, algo. Entonces, buscamos alguna imperfección. Ese es el trabajo que el espejo nos va a mostrar. Sobre todo en las mañanas, ¿verdad? En las mañanas, cuando acabamos de despertar, dice la Escritura que ese es nuestro rostro, ¿qué, hermanos? Natural. Así, ahí estamos al natural. Cuando despertamos, ahí es nuestro rostro naturalito. No le hemos hecho nada, no lo hemos lavado, no le hemos puesto maquillaje. Bueno, las mujeres, ¿verdad? Aunque algunos hombres también ya le usan el maquillaje. Entonces, si tú te ves, al levantarte ves tu rostro así tal cual, natural. El espejo nos ayuda ¿a qué cosa? A corregir todo lo que está mal o lo que no nos guste. Y ya después de que te ves en el espejo y empiezas a trabajar en la corrección de todas estas cosas, pues cambia, ¿no? Te ves diferente. Ese es entonces, o es la función también de la fuente. Esta fuente de bronce estaba ahí para purificar, para santificar, para corregir. Y cuando nosotros vemos este camino que recorremos en el Mizcán, nos damos cuenta que tenemos que llegar en un punto en donde la palabra del Eterno va a quitar de nosotros toda imperfección. La palabra del Eterno va a quitar de nosotros todo lo que le desagrada al Padre antes de entrar en el santuario. Esto es como ir subiendo de nivel, ¿sí? Es como ir avanzando hacia niveles superiores. Nosotros éramos uno antes de entrar en el Mizcán, vamos a ponerlo así. Definitivamente éramos otra persona. Desde que cruzamos la puerta hay un cambio. Desde que cruzamos la puerta. Cuando pasamos el altar de los sacrificios, definitivamente hay un cambio mucho más grande. Pero después, en la fuente, hay todavía un cambio mayor. Es decir, que cuando entramos en el santuario,
Cuando entramos en el santuario ya debemos de ser personas totalmente distintas, muy cambiadas a las que estaban afuera o a las que estaban alejadas. Y una vez que entramos en el santuario, ¿qué era lo que había en lo que se llama o se conoce como el lugar santo? Teníamos la mesa de los panes, de la proposición, tenemos la menorá que alumbra todo el lugar, y tenemos el altar de oro. Este altar de oro, el Eterno ordenó que fuera puesto a la entrada, frente a la entrada del lugar santísimo. Es decir, el acceso al lugar santísimo, ahí te encontrabas con el altar de oro. ¿Qué quiere decir esto? Que digamos que lo último, lo que separaba, en este caso al sumo sacerdote, que era el único que tenía acceso al lugar santísimo, lo único que separaba al sumo sacerdote del lugar santísimo era el altar de oro. O también puede ser visto como lo que le daba el acceso al sumo sacerdote al lugar santísimo era el altar de oro. Eso, la posición que tenía el altar de oro, entonces nos dice mucho. Es algo sumamente importante. Nos está hablando de que prácticamente todo nuestro recorrido hacia la redención final parece ser que nuestra meta es llegar al altar de oro. Y una vez ahí, pues ya vamos a ir directos hacia la redención final. ¿Están conmigo? ¿Vamos bien? Bueno, vamos a ver una presentación que tenemos ahí, también pequeñita, sobre el altar de oro. Y que aquí vamos a aprender también algunas cosas importantes. Vamos a la siguiente. Bien. ¿Quién quiere leer eso que está ahí en pantalla? Que se escuche, que escuchen los hermanos hasta allá también. A ver, Sergio. En el cierre de la lectura de esta semana nos encontramos con la orden de parte de Dios de construir un altar de oro. La parashá nos presenta de modo descriptivo cómo debe ser construido este altar, por lo que no solo especifica materiales, sino también medidas. Tan detallada descripción nos deja entender la relevancia espiritual que tiene esta orden. Pero, ¿qué es verdaderamente el altar? Muy bien, entonces vemos ahí que todo esto nos habla de la importancia del altar de oro. Algunos sabios, estudiosos de la Torá, a través de los tiempos, se han cuestionado por qué el tema del altar de oro se deja hasta el final. Muchos dicen, el tema del altar de oro tendría que haber sido parte de la Parashat Terumá, igual con todos los demás elementos que estudiamos. Sin embargo, se dejó para la porción Tetzabé. Y en la porción Tetzabé, el altar de oro ocupa el cierre, es el cierre de la Parashat. Lo tenemos en esta última lectura. Entonces, eso ya de por sí es algo que llama la atención. ¿Por qué fue que el Eterno dejó hasta el final? Yo creo que esto guarda relación con la posición precisamente del altar de oro, que está ya, digamos, en la meta, ya para entrar en el lugar santísimo. Aunque la parte interesante es que cuando en la Parashat Terumá se nos habla de los elementos del Mizkan, comienza, dijimos, de adentro hacia afuera. Entonces, ¿se dan cuenta cómo es este recorrido? Si nosotros nos posicionamos en la porción Terumá, que nos habla de la construcción del Mizkan, dijimos que empieza precisamente con la construcción del Arca de la Alianza. Que el Arca de la Alianza era lo que estaba dentro del lugar santísimo. Entonces, esto es como que comienza, dijimos, de adentro hacia afuera.
y nos da un recorrido de adentro hacia afuera, terminando en el patio. Terminando en el patio del templo. Y luego viene esta porción Tetzabeh, que se pasa ya de lo que eran los elementos del Mizkan a las personas que van a ministrar. Tetzabeh habla entonces acerca de los sacerdotes, habla de las vestiduras gloriosas con las cuales debían de ser vestidos, habla de las funciones que iban a desempeñar, habla de todo esto y termina hablando del altar de oro. Entonces se dan cuenta. Por eso es que algunos sabios dicen, ¿por qué el altar de oro se habla acá? Debería de estar en la otra porción. Y debería de estar en la Parashat Terumá. Comienza hablando de dentro hacia afuera, la construcción del Arca de la Alianza, el lugar santísimo, y el segundo lugar debió haber sido el altar de oro. Y luego ya se iba a seguir con la menorá, con el pan de la mesa de los panes, la fuente, el altar de cobre y el patio. ¿Sí? Pero no, para Parashat Terumá se brinca el altar de oro y se queda este tema para esta porción y se queda para el final, para el cierre, poniendo así el tema del altar de oro como algo pues sumamente importante, como para llamar nuestra atención, para que nosotros viéramos y nos hiciéramos esas preguntas ¿por qué? Y tratáramos de descubrir la importancia que tiene este que es llamado el altar de oro. Entonces, ¿qué es verdaderamente el altar? Esa es la pregunta. Literalmente la palabra altar, hermanos, literalmente ¿qué significa? La misma palabra lo dice. Un lugar alto. ¿Sí? Lugar alto. Esto que está acá es un altar. ¿Sí? O sea, nosotros también le decimos plataforma, es una plataforma, pero literalmente un altar es un lugar alto. Esto es algo que va a estar alto, un lugar elevado. Literalmente eso es el altar. Ahora, teníamos un altar en el patio, que es el altar de los sacrificios, hecho de cobre, porque el cobre, dijimos, representa juicio. Representa juicio. En cambio, el oro representa la divinidad. Esto es lo que el oro está representando. Y el Mizkan tenía oro por todos lados. ¿Sí? Mizkan tenía oro por todos lados, lo cual nos habla o nos confirma que en el Mizkan estaba la presencia divina. ¿Sí? Ahí estaba la presencia divina. Entonces, tenemos ahí diferentes altares. El tema de los altares en las escrituras es pues bastante común y bastante importante. ¿Sí? El Eterno ordenó en varias ocasiones a personas construir altares. Y normalmente el pueblo del Eterno construía altares de piedra o de tierra. Esta era la manera de construir altares. Entonces, este era un altar muy especial, hecho de madera de acacia, recubierto con oro. Estuve viendo el tema de la madera de acacia y pues pensaríamos, ¿no? que siendo algo tan importante, pues se tendría que usar madera de la mejor clase, ¿no? La más fina que pudiera haber. Y cuando investigamos sobre la acacia nos damos cuenta que pues no era como que la mejor madera. Es decir, hay mucho mejor madera fina. Pero el Eterno quiso, y la instrucción fue que se utilizara acacia. Que esto de la madera, usted sabe, representa al hombre. Entonces, realmente nos está diciendo, la acacia nos habla del hombre común, del hombre caído, del hombre en gran necesidad. Pero esa madera de acacia es recubierta con oro. Y esto nos habla entonces de lo que hace la presencia divina
en nosotros cubrirnos, protegernos, salvarnos. Es el mensaje que nos manda el altar de hoy. Entonces, literalmente el altar es esto, pero tenemos este comentario de la Torah Emet, que explica que la palabra altar en hebreo es la palabra mizbeach. Mizbeach, así es como se dice en hebreo altar. Y este comentario dice que la palabra mizbeach es un acróstico. Y hemos aprendido ya en varias ocasiones que en el hebreo esto es algo muy común. En la Torah es muy común el uso de acrósticos. Y los acrósticos pues siempre nos dan enseñanzas por demás interesantes. Entonces, esta palabra mizbeach es un acróstico en donde se van a derivar 4 palabras hebreas. La palabra mejilá, la palabra sehut, la palabra berajá y la palabra jaim. Estas son las 4 palabras que se derivan de mizbeach, de el altar. Cuando lo vemos así, entonces ya podemos tratar de darle a esta palabra altar otro tipo de definición. Aquí, de una manera muy básica, se dice que el altar es un lugar donde la materia asciende a un nivel espiritual. El altar es ese lugar donde la materia, es decir, lo material, sufre una transición y se convierte en algo espiritual. Entonces, esto cuando lo estaba yo viendo dije, wow, qué tremendo, ¿no? Entonces, qué importante ese lugar. Recuerda la escalera de Jacob, la escalera que conecta el cielo con la tierra. Esto es como si nosotros subiéramos la escalera. Vamos a pensarlo de esta manera. Y pues soy un ser mortal, hecho de carne y hueso, sangre. Y la carne y la sangre no puede heredar el reino de Hashem. Y no puedo así como acceder al reino. Y si yo quisiera subir esa escalera y entrar en el reino del Eterno, eso no sería posible, porque la carne y la sangre no heredan el reino. O sea, no puedo entrar en el reino así como estoy. Tengo que ser transformado para poder entrar. Tengo que dejar de ser materia y tengo que transformarme en un ser espiritual para poder entrar. Entonces, la definición de altar que nos da este comentario nos dice que el altar es ese lugar en donde se vuelve posible lo que muchos pensaron que era imposible, es decir, transformar la materia en algo espiritual. O dicho de otra manera, devolverle al hombre su estatus original. Porque saben ustedes que nuestros padres, Adán y Eva, ellos fueron creados sí, como nosotros, carne, hueso, sangre, pero ellos estaban cubiertos por la gloria del Eterno. A ellos los cubría la gloria del Eterno. Ellos no usaban ropaje en un inicio porque la gloria de Hashem los vestía. Es decir, que Adán y Eva eran como seres de luz. Ellos se miraban el uno al otro y lo que veían era un ser de luz. Esto es, la madera está ahí abajo, pero la luz que los cubre no dejaba que se viera la madera.
En ese sentido, ellos eran como un altar y están cubiertos de la gloria del Eterno, pero cuando ellos pecaron, esa luz que los cubría se retiró de ellos. La gloria del Eterno se retiró de ellos. ¿Por qué? Porque la carne y la sangre no pueden heredar el reino. Esto es, la carne y la sangre en pecado. En pecado. Entonces ellos pecan y la luz de Hashem que los vestía, que los cubría, se retiró. Y en ese momento ellos se ven desnudos. O como decíamos hace rato, se ven con su rostro natural. Y esto tuvo un efecto terrible en las vidas de nuestros padres. Tanto así que no hallaban qué hacer. Querían esconderse del Eterno. Querían cubrir su desnudez. Estaban desesperados. La gloria del Eterno se retiró de ellos. Y ahí comienza el camino para la redención. Desde allí, la Escritura toma un rumbo diferente hacia la redención de los seres humanos, para devolverle al ser humano ese estatus que perdió. Y sabemos que para recuperar el estatus no hay otro camino sino el Mashiach, Yeshua. Pero en ese camino de redención, el altar de oro ocupa un lugar privilegiado, porque es, digamos, ya el último paso. Pues qué bonito se siente, ¿no? Cuando estamos recorriendo nosotros un proceso, y sobre todo si es un proceso largo, qué bonito se siente llegar al último paso. Cuando sabes que ya es lo último y ya vas a llegar a la meta. Si estás en la escuela, pues ya, digamos, el último semestre o el último tetra o el último examen, lo que sea, que tú dices, ya, por fin, lo logré, voy a terminar. Ya es el último escollo que tengo que pasar y ya. En cosas tan simples como a veces estás en una fila, ¿sí o no? Estás en una fila y si la fila está bien larga y estás ahí desesperado, cualquier tipo de fila, ya sea en alguna oficina de gobierno, ya sea en el médico, donde sea, y estás ahí y pasan las horas y tú en la fila y ¿a poco no se siente bien bonito cuando ya sigo yo? Ah, por fin, ya sigo yo. Es algo tan sencillo y se siente bien bonito. Bueno, el altar de oro es eso. Cuando tú estás en el altar de oro, sabes que estás ya en la antesala, sabes que ya vas a entrar, sabes que ya sigues tú. El altar de oro te da la entrada, ya es el último punto, la última estación en tu recorrido hacia la redención total. Eso es el altar de oro. Y este acróstico que nos dice el comentario de la Torah Emet, pues es de verdad muy interesante. Vamos a ver el acróstico, lo tenemos por ahí. Bueno, ahí está, la palabra es Mizbeach. Mizbeach, esa es la palabra hebrea para altar. Y ahí están las 4 palabras que salen o que se derivan de esta palabra. Tenemos Mejilá. Mejilá, que significa, hermanos, ¿qué? Perdón. Los dejé a ver si leían la diapositiva anterior. Ahí decía, no crean que les estoy aquí a ver si saben. No, ahí decía en la diapositiva anterior. Entonces, Mejilá significa perdón. Luego tenemos la palabra hebrea Sehut, que significa mérito. Y luego tenemos esta que sí la conocemos perfectamente, que es Berajá y que significa bendición. ¿Sí? Bendición. Y por último tenemos la palabra Jaim, que significa vida. Mire, el reto que les voy a hacer ahorita, no para que lo hagan ahorita, no, pero para que
se tomen un tiempo, se sienten tranquilitos y en un cuaderno ustedes escriban su propia definición de la palabra altar, tomando en cuenta estos 4 conceptos. Y ustedes escriben su definición. Para mí el altar es el lugar de perdón por los méritos. No les voy a decir, ustedes van a escribir su propia definición, pero sí se entiende. O sea, van a tomar las 4 palabras: perdón, mérito, bendición y vida, y van a hacer, con estas 4 palabras, van a armar su propia definición de lo que significa altar. Por supuesto, estamos hablando del altar de oro, ¿sí? El altar de oro. Entonces, aquí pueden surgir cosas muy interesantes. Pueden surgir definiciones de verdad, hermanos, profundas. Yo creo que sí. Y yo creo que el Eterno a cada uno nos puede decir cosas distintas de entender lo que es el altar. Sabemos que es un lugar de perdón, entonces. Sabemos que es un lugar en donde los méritos son importantes. El mérito principal, obviamente, lo tiene Yeshua, porque sin Él no somos nada. Pero también, hermano, si pensamos en los méritos de nosotros, esto también es importante. En el cristianismo siempre se nos decía que nosotros no tenemos ningún mérito, pero esto no es verdad. Esto no es verdad, porque la Escritura nos enseña todo lo contrario a esto de que no hay méritos. Sí hay méritos. Tienes que tener méritos para poder llegar. Cuando la Escritura dice el que persevere hasta el fin, ese será salvo, está hablando de hacer méritos. Porque si tú no perseveras, no vas a poder alcanzar la redención. Entonces, por supuesto que tienes un mérito. Si no existieran los méritos, no se estaría hablando en la Escritura de galardones, no se estaría hablando de premios, si no hubiera méritos. ¿O cómo es que el Mashiach va a entregar premios? ¿En qué se va a basar para entregar esos premios? ¿No creen que es en base a los méritos? ¿De qué nos hablan las parábolas de las minas, por ejemplo? Estamos hablando de méritos. Y acá tenemos el lugar del altar de oro. Tenemos escondida ahí la palabra Sehut. Es decir, que vas a tener que hacer suficientes méritos para llegar hasta ahí. Para llegar hasta ese lugar. O sea, no es fácil llegar hasta esa posición del altar de oro. Y luego tenemos la verajá, que aquí en la verajá es como que ya empezamos a ver, empezamos a disfrutar de la bendición. Recordemos qué es lo que significa la palabra bendición. ¿Cómo entendemos la palabra bendición? Bendecir, cuando decimos que el Eterno bendijo el día de Shabbat y lo apartó para Él mismo, lo santificó, decimos siempre que bendecir significa transferencia de poder. Como Yeshua cuando le dice a sus discípulos, pero recibiréis poder. Ustedes van a recibir poder. Van a recibir bendición. Eso es la bendición. Recibes un poder, te es dado un poder. O sea, la bendición no son solo palabras. No son solo palabras. A veces nos quedamos con la idea de que bendecir es nada más palabras. Que bendecir es nada más decir que Dios te bendiga. Pero esto no es así. Detrás de la bendición auténtica, detrás de la bendición verdadera, siempre hay acciones. Porque tú no sientes lo mismo de decirle a una persona o bendecir a una persona desconocida con palabras. No sientes lo mismo que cuando bendices a alguien que conoces, que cuando bendices a alguien con quien tú convives, cuando bendices a alguien por quien has hecho cosas. ¿Verdad que no es lo mismo?
Si tú tienes a una persona desconocida totalmente frente a ti, le puedes bendecir. Le puedes decir que el Eterno te bendiga y te guarde, que el Eterno alce su rostro sobre ti. La bendición sacerdotal, se la puedes decir. Y muy probablemente no vas a sentir nada, porque finalmente es una persona desconocida. Pero ¿qué tal cuando estás bendiciendo a tus hijos? ¿Qué tal cuando bendices a tus hijos, a tus hijas? ¿Qué tal cuando bendices a alguien con quien realmente te une un lazo? Y que por esa persona tú has hecho cosas y esa persona ha hecho cosas por ti. ¿Verdad que es distinto? Porque la bendición es poder. Y el poder se otorga para llevar a cabo acciones. No son solamente palabras. Cuando la Escritura dice que el Eterno decía, hágase la luz, y fue la luz. Hágase esto, hágase aquello. Y muchos se quedan con la idea de que las cosas se hacían así solitas, solamente con el poder de la palabra del Eterno. Pero la Escritura nos da una revelación muy importante y nos dice la Escritura que el que ejecutó todo, el que formó, el que hizo todas las cosas fue el Mashiach, Yeshua, porque finalmente Él es la palabra del Eterno. Eso dice Juan, ¿no? Y aquel verbo se hizo carne, ¿sí? Él es la palabra personificada del Eterno. El Eterno decía, hágase esto, y el Mashiach hacía. El Mashiach ejecuta. Él es el que hace todo. Él es el creador, Él es el que hace las cosas. Entonces, esto es como cuando el Eterno le da instrucciones a Moisés para construir el Mizcán. Moisés recibe las instrucciones. Moisés va a ser como el que va a construir el Mizcán, pero ¿lo hizo Moisés? No lo hizo Moisés. Lo hicieron otros. Pero Moisés es quien tiene, digamos, el mérito. Entonces, de esta manera, Berajá es el poder para hacer las cosas. Y no son solo palabras. Incluso la Escritura dice que no debemos de decirle a un hermano, a una hermana, palabras solamente, como que Dios te bendiga, o que Dios te provea, o que Dios te ayude, o que cuando tú tienes en tu mano el darle algo o el hacer algo por esta persona. Porque si tú haces eso, entonces eres solamente un religioso más. Imagínate que una persona te habla de su necesidad, te dice que está pasando por una situación difícil en su vida, te platica y te dice, no hombre, es que fíjate hermano, me ha ido mal, no he tenido, he batallado incluso para comer, etcétera, y ahí te está platicando su situación y todo, y tú le dices, ay hermano, no, pues déjame orar por ti, hermano. Déjame orar por ti, que Dios te bendiga, que Dios te ayude, que el Eterno, que es el dueño de todas las cosas, te supla con sus riquezas. Y suena muy bonito, pero hermano, se va a ir igual. ¿Qué tal que sí? Ora por él y todo, pero hermano, saca un billetito o sácale algo a tu despensa que tú tienes ahí. Mira hermano, déjame, te armo aquí algo, ¿verdad? Aunque sea para que ahorita tengas ahí, te voy a poner una sopita, te voy a poner, mira, aceitito, unos 5 o 10 huevitos, y ya te armé algo, mira, ten, hermano. Y que Dios te bendiga. Es bien diferente, bien distinto. Esa es una verdadera bendición, porque no le estás dando palabras, estás actuando. Es el poder del Eterno que está obrando en favor de esa persona. Y esto es el altar, nos habla de esto.
El altar es ese lugar en donde el poder del Eterno se cristaliza. El poder del Eterno se vuelve una realidad en ese lugar. Finalmente la palabra vida, bueno, ¿qué podemos decir de la vida? Él es la vida también. La verdadera vida. Porque saben ustedes que hay una falsa vida. Hay una vida que es falsa. Hay una vida que es un espejismo, que es un engaño. Y lamentablemente la gran mayoría de las personas en este mundo están viviendo esa vida. Esa vida que es un espejismo. Esa vida que es pura mentira. Porque la verdadera vida está escondida en el Mashiach. La verdadera vida solamente la podemos encontrar en el altar de oro. Es ese lugar en donde tú descubres tu verdadera vida. Eso es el altar de oro. Entonces, con estos conceptos, de verdad podemos armar una definición fabulosa de lo que es el altar. Y yo les voy a dejar ese reto, les voy a dejar ese desafío. ¿Ya tomaron nota? ¿Sí? Si no, como quieran, se les voy a mandar después por ahí para que no se les olvide. Y esta tarea es para ustedes, hermanos. No crean que es para que yo se las voy a pedir. A ver, hermano, venga con su tarea, porque eso tampoco tendría mucho sentido. Si ustedes quieren obtener una bendición, y yo les aseguro que van a obtener una bendición bien grande si ustedes trabajan en esto. Les va a bendecir hacer esto, hacer su propia definición. El Eterno les va a hablar y les va a decir algo seguramente bien importante para sus vidas. Descubrir su propia definición de lo que es el altar, utilizando estos conceptos. Vamos a la siguiente. Entonces acá lo que vemos es lo que decíamos en un principio. Vea usted, el objetivo máximo. Vea, el objetivo máximo de todo el servicio del Mizcán era la ofrenda que se presentaba ahí en el altar de oro. La ofrenda del Ketoret. ¿Qué es el Ketoret? Es el incienso. Ahora acuérdense que este incienso que se ofrecía ahí no era cualquier incienso. No era cualquier incienso, era un incienso especial. La fórmula de este incienso era más, ¿cómo se dice? Sí, más secreta podría ser que la fórmula de la Coca-Cola. Sí, esto era algo muy sagrado, súper sagrado. Confidencial, esa es la palabra. Entonces, como era algo tan sagrado, era muy confidencial el incienso. Ahora, las especies, porque la Torah menciona, ¿verdad?, las especies, pero una cosa es que tú sepas lo que se va a usar para prepararlo y otra cómo prepararlo. Ahí es donde cambia la situación. Y el incienso, el Ketoret, llevaba muchas especies. No recuerdo ahorita el número de especies que llevaba, pero llevaba bastantes especies combinadas. Y algo que hemos dicho en otras ocasiones de este incienso es que esta fórmula incluía algunas especies que realmente huelen muy mal. Que a lo mejor usted y yo diríamos, ¿para qué le vas a poner eso? Si eso ni huele, o eso huele feo, ¿para qué? Pero en la fórmula del Eterno tenían que incluir. Y eso nos dice mucho, ¿verdad? Eso nos habla de que en los planes del Eterno entran todo tipo de personas, toda clase de personas. Entonces, el objetivo máximo de todo lo que se hacía en el Mizcán era esto. Era la ofrenda del Ketoret que se realizaba en el altar de oro. Debido a que para esta tarea solo el sacerdote designado estaba autorizado a entrar al recinto en ese momento. Cuando se dan estas instrucciones en Éxodo capítulo 30, quien iba a ser el encargado era Aarón, pero realmente sus hijos también iban a participar en esto. O sea, los sacerdotes iban a participar en la ofrenda del incienso.
Más adelante, cuando el templo fue construido, y obviamente el templo era mucho más grande, había mucho más trabajo, creció también el número de sacerdotes y levitas, y entonces llegó un momento donde había muchísimos sacerdotes, y para poder llevar a cabo este ministerio dentro del santuario, fue que se dividió en tiempos del rey David. Recuerdan ustedes que se dividió el ministerio en el santuario en 24 órdenes sacerdotales. ¿Sí? 24 órdenes sacerdotales o turnos. Hablando de esto, ¿no? Tenías que esperar tu turno para que te tocara el privilegio de entrar al santuario y ofrecer la ofrenda del incienso. O sea, tenías que esperar 23 turnos para que te tocara otra vez. Era bastante largo la espera, pero pues valía la pena. ¿Esta imagen les recuerda algo? ¿Qué les sugiere esa imagen? De acuerdo a lo que estamos hablando. Vamos a ver si su mente... ¿Mande? No. Tenemos ahí un sacerdote ofreciendo el incienso, la ofrenda del incienso en el altar de oro, y tenemos ahí un varón vestido de blanco que le está pues diciendo algo. ¿No? ¿De verdad? No. ¿Cuál Zacarías? Fue chiripa. No, yo pienso en el del Nuevo Testamento. Sí. ¿Pero cuál Zacarías? El padre. ¿Qué otros datos tenemos de ese Zacarías? El padre El padre de Juan. de Juan, el papá de Juan el Bautista. Él era sacerdote, ¿sí? Y él pertenecía a la orden de Abías, dice ahí. De las 24 turnos, él tenía, por eso la Escritura nos dice específicamente qué turno tenía, para que echándole un poquito de cabeza, nosotros podamos ya de ahí saber el tiempo del nacimiento de Yeshua. Que así es como hemos descubierto el tiempo casi exacto de cuando el Mashiach nació. Por esos datos que nos proporciona, por cierto, Lucas, que es el evangelista que nos da más detalle de las cosas. Entonces, esta imagen nos recuerda ahí a Zacarías ofreciendo. Él hacía este ministerio. Él está presentando el incienso en el altar de oro, y cuando él está, dice la Escritura, esto tenía que hacerlo, quien le tocara el turno tenía que estar solo. O sea, en ese momento nadie más entraba. En tiempos de Aarón, aunque estuviera Aarón y sus hijos, que eran Aarón y tenía 4 hijos, entonces eran 5 sacerdotes, a quien le tocara el turno de ofrecer el incienso tenía que entrar solo. Solo, absolutamente. Y esto nos habla también de la importancia de este momento. Y recuerde usted que cuando hablamos de incienso, ¿qué nos viene a la mente? Oración. ¿Sí? La oración, el momento del encuentro o el lugar del encuentro con Hashem. Entonces es Hashem y yo, y nadie más. Mi tiempo de encuentro con Él, no va a haber nadie más. ¿Sí? Y de esto nos habla en el altar de oro, el altar del incienso. Entonces todo, hermanos, lo que se hacía en el Mizcán, absolutamente todo lo que se hacía, todo el trabajo que se hacía en el Mizcán, desde armar el Mizcán, que era bastante, armar el Mizcán. Recuerde usted que esto era movible, el pueblo se movía y tenían que desarmar todo, y al lugar donde llegaban volverlo a armar. Entonces todo el trabajo que representaba esto, los sacrificios, el mantenimiento que se le daba al Mizcán, toda la serie de rituales que se tenían que llevar a cabo en el Mizcán, todo tenía el propósito de llegar al altar de oro. O sea, esto era el clímax, esto era la parte más importante en el ministerio del Mizcán.
la ofrenda del incienso. ¿Cuántas veces se ofrecía la ofrenda del incienso? No. Bueno, había 24 turnos, pero ¿qué nos dice la Torá? Que voy a ver si leyeron o no. 2 veces en la mañana y en la tarde. ¿Sí? En la mañana y en la tarde. Y por eso estas ofrendas de incienso están de alguna manera conectadas con lo que hoy en día el judaísmo lleva a cabo en lo que es o lo que son los rituales de la oración de la mañana y la oración de la tarde. En las sinagogas, todas las sinagogas del mundo entero, se tienen estos 2 servicios al día, siempre ininterrumpidamente, en honor a la ofrenda del incienso, precisamente. La oración de la mañana, que se le llama Shaharit, y la oración de la tarde, que se le llama ¿cómo? Hay que dar un repaso, ¿no? ¿Con qué patriarca conecta la oración de la mañana? ¿Con qué patriarca conecta la oración de la mañana y con qué patriarca conecta la oración de la tarde? La de la mañana es con Abraham y la de la tarde es con Isaac. Porque dice la Torá que cuando llegó Rebeca con Eliezer y él estaba como meditando en el campo, él estaba como, y era en la tarde. Y dicen los judíos, de ahí viene la oración de la tarde, heredada por el patriarca Isaac. Entonces se tiene estos dos tiempos o estos 2 servicios de oración todos los días en las sinagogas en honor a lo que hacían los sacerdotes en el santuario, la ofrenda del incienso, la ofrenda de la mañana, la ofrenda de la tarde. Pero, o sea, esto era diario, pero también se da la instrucción ahí porque iba a haber una ofrenda especial, que no iba a ser diaria, iba a ser una vez al año, y iba a ser en el día del Yom HaKippurim, en el día más santo de todos los días. El día del Yom Kippur se ofrecía una ofrenda especial en el altar de oro, y esa sí solamente la podía ofrecer el sumo sacerdote, porque recuerde usted que el altar de oro era el acceso al lugar santísimo. Entonces, así de importante era este lugar, era este recinto. Cantábamos hace una semana o 2, no sé, cantábamos este canto que dice: no hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies. Ese lugar de mi seguridad, ese lugar de intimidad, ¿no? Hay un álbum de Marcela Gándara que se llama Lugar de Intimidad. El altar de oro, hermano, representa muchas cosas. Representa ese lugar de intimidad, representa ese lugar de encuentro con el Eterno. El altar de oro representa muchas cosas, pero representa también el trabajo que el Eterno hace en nuestras vidas, representa también el esfuerzo que nosotros estamos haciendo para poder ser considerados como dignos de estar en ese lugar. El altar de oro es de verdad una enseñanza muy, muy grande, muy importante, muy profunda, en la que debemos de meditar. Representa un desafío. El altar de oro es como llegar a la meta, porque cuando ya estás ahí en el altar de oro es como ya prácticamente estar a la meta, estar en el umbral, ya solamente cruzar el velo, ¿no? Para poder tener acceso al lugar santísimo.
Cuando el Mashiach murió en la cruz, y la Escritura dice que el velo, ese velo de separación, se rasgó y el acceso quedó abierto. Pero el altar de oro sigue estando ahí. ¿Sí? Aunque el velo se haya rasgado, el altar de oro sigue estando allí. Eso quiere decir que de todos modos, para acceder, el acceso está libre, ya no hay velo, pero el altar de oro sigue ahí. Esto nos habla de que tenemos que tener esa estación, tenemos que estar en ella, tenemos que vivir en ella, tenemos que saber lo que representa para nuestra vida el altar de oro y saber si estamos cumpliendo realmente con esas demandas del Eterno para nosotros. Y para eso pues tenemos los 4 conceptos que ya mencionamos. Nosotros mismos somos un altar. Tenemos que hacer de nuestra vida un altar. Tenemos que hacer de nuestra familia un altar. Incluso hacer de nuestro trabajo un altar. Porque todo lo que hacemos, la Escritura nos dice que todo lo que hagamos, sea de palabra, sea de hecho, todo lo hagamos para la gloria del Eterno. Es un reto bien grande el lograr hacer un altar de cada experiencia que nos toca vivir. Pero si el Eterno nos hace el desafío, es porque el Eterno confía en que podemos hacerlo. El altar de oro nos da grandes revelaciones, pero nos deja también grandes desafíos. Yo estoy seguro que ustedes, cada uno hoy, ha recibido un desafío a través de esta palabra. Y no solamente escribir la definición que les dije, sino seguramente el Eterno algo les mostró, algo les dijo acerca de esto y les está quedando un reto por hacer. Pues apliquémonos y hagamos y cumplamos con este reto. Y Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom para todos, para mis hermanos de lejos, mis hermanos virtuales. Shabbat Shalom. Y que ese lugar que fue el altar de oro, que hoy no es un lugar físico, hoy ese altar de oro es más que nada un lugar espiritual, aunque se puede traducir también en lugares físicos. Algunos tienen como lugares favoritos para encontrarse con el Eterno, ¿verdad? Esos lugares favoritos perfectamente pueden representar el altar de oro. Así concluimos, hermanos. A ver, Sergio. Aquí donde dice. Sí, bueno.